Bueno, la clase pasada habíamos visto el tema de cuartiles entonces. Habíamos visto la cuartiles, donde la idea era tener una cierta información, tenemos una cierta información, ¿sí? De datos, ¿está bien? Y la idea era dividirla en 4 sectores, ¿está bien? Dividirla en 4 sectores, ¿sí? Donde este primer sector nos estaba diciendo que con respecto a este valor que encontramos, que lo denominamos cuartil 1 o Q sub 1, ¿sí? Decíamos que por debajo de este valor se encontraba el 25% de la información y hacia el otro lado el 75%. ¿Está bien? Después acá teníamos un valor que era Q sub 2, que de alguna manera estaba diciendo que con respecto a ese valor, hacia mi izquierda teníamos el 50% de información y hacia mi derecha teníamos el otro 50% de información. ¿Está bien? Y después teníamos un valor que vamos a llamar cuartil 3, ¿sí? Cuartil 3, donde ese valor me decía que a partir de ese valor, hacia mi izquierda o hacia abajo, de mi valor hacia abajo, se encontraba el 75% de la información y hacia mi derecha el 25% de la información. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros habíamos visto, ¿sí? En la clase pasada, donde la fórmula que utilizábamos para eso era el K sub K, ¿sí? Donde este K podía ser 1, 2 o 3, 1, 2 y 3, que son los que me permiten dividir toda la información en 4 sectores, y que la fórmula era L sub I más, y acá poníamos K por N sobre 4, que ese era justamente el valor fundamental. Este 4 era, con este K tenía que ver porque habla de cuartil, separar la información en 4, entonces aparece un 4 acá. Menos F sub I menos 1, todo sobre F, la frecuencia absoluta, multiplicada por el ancho del intervalo. ¿Está bien? Esta era la fórmula que nosotros aplicábamos para cuartiles. Está esta. Vamos a redondearla. Y este es nuestro valor de K. ¿Está? Bien. Lo que ahora vamos a ver, otra forma también de dividir la información, es tener en cuenta el concepto parecido. En vez de cuartiles, lo que vamos a ver ahora son los deciles. ¿Sí? No decirle a fulano tanto, deciles, ¿está bien? Deciles. ¿Qué significa entonces deciles? Va a consistir en lo siguiente. Agarrar la información, si nosotros tenemos esta información, va a consistir en agarrar la información y en vez de dividirlas en 4 partes, vamos a tener que dividirlas en 10 partes. ¿Está bien? Entonces, veremos acá, en 10 partes, la parte media, entonces acá es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, más o menos. ¿Está bien? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
toda la información y lo voy a dividir en 10 partes. ¿Está bien? Para eso va a haber unos parámetros, unos valores, como habíamos visto hace un ratito atrás, que para dividir nosotros la información en 4 partes, necesitamos encontrar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Está bien? Acá, ¿está bien? Nosotros vamos a tener que hallar ahora no cuartiles, sino deciles. ¿Está bien? ¿Y qué va a consistir? Es encontrar, por ejemplo, este primer valor, que lo vamos a llamar D1, que lo vamos a llamar decil 1. ¿Y qué es lo que nos va a decir ese decil 1? Que de acá, de ese decil 1, hacia abajo, hacia el principio de la información, se va a encontrar el 10% de la información. ¿Está bien? Y hacia mi derecha voy a tener el 90% de la información. ¿Estamos? Después, este valor va a tener acá un decil 2. Vamos a tener que encontrar un decil 2, donde este decil nos va a decir, bueno, hacia mi izquierda, por debajo, yo diciendo decil, por debajo se va a encontrar el 20% de la información y hacia mi derecha el 80% de la información. ¿Está bien? ¿Estamos? Si agarro, acá va a aparecer el decil 3, después acá el decil 4, después acá el decil 5, fíjense, acá tengo el decil 6, acá tengo el decil 7, este va a ser el decil 8, y el último va a ser decil 9. No va a haber un decil 10. Acuérdense que para cuartiles, si nosotros tenemos que dividir en 4 partes, nosotros encontramos hasta el cuartil 3. Entonces, esta información para dividirla en 10 partes, nosotros tenemos como opción, vamos a tener que buscar estos valores. Decil 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Está bien? Tenemos 9 posibles valores para encontrar. ¿Está bien? No quiero seguir la tabla, pero imagínense, si acá tengo el decil 7, ¿qué me está diciendo? Que por debajo de ese valor se encuentra el 70% de la información y hacia arriba se encuentra el 30% de la información. ¿Está bien? Si tengo el cuartil 9, el cuartil acá, el decil 4. Este decil 4 me está diciendo que por debajo va a estar el 40% de la información y hacia arriba va a estar el 60% de la información de mis datos. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, lo que uno va a tratar de tener que hacer acá es, digamos, bueno, va a haber una formulita, como en este caso, donde vamos a tener como posibles valores calcular de 9 deciles. ¿Está bien? Uy, profesor, vamos a tener que hacer 9 cuentas. No, la idea es que acá podemos calcular el decil 1, el decil 2, inclusive en la parte creo que les mandé o les tengo que mandar. Habla cómo calcular el decil 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué puse la fórmula acá de cuartil? Porque la fórmula de decil va a tener un D sub K acá, un decil, la D mayúscula de decil, donde K ahora no van a ser 3 valores. ¿Cuántos van a ser, dijimos acá? K puede tomar cualquier valor, van a ser 9 posibles. Entonces va a ser 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los valores de K puede tomar 9 valores. ¿Está bien? Y bueno, ¿cómo calculo? Es decir, lo demás se mantiene, lo demás se va a mantener. ¿Qué es lo que va a cambiar? Este K, no hay problema, pero ahora en vez de aparecer un 4, acá va a aparecer un 10, porque estamos hablando de deciles. Entonces, ¿la historia cuál es? Bueno, lo mismo que hicimos con cuartiles, ¿está bien? Nos dicen,
calcular el cuartil 2. O acá en este caso podemos poner el cuartil 6. Bueno, si es un 6, el decil 6, ¿qué va a ser? Ponemos acá un 6, lo multiplicamos por la cantidad total de datos y lo dividimos por 10. ¿Qué hacemos con ese valor? Nos va a dar un valor y ¿a dónde lo metemos? Nos metemos en la columna de F mayúscula sub I. Así como hacíamos en los cuartiles, vamos a tener que hacer la misma estrategia. ¿Está bien? Va a ser repetitivo esto. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos? Es la misma fórmula de base que de cuartil, nada más que ahora en vez de ser una Q, va a ser una D mayúscula de decil, y cambia solamente en esta parte. Como K, los posibles valores de K pueden ser de 1 a 9. Y por ser decil, ahora en vez de dividirse por 4 va a ser dividirse por 10. ¿Está bien? Eso es lo que cambia. Por eso la puse ahí, para que vean qué es lo que cambia, que va a ser repetitivo, prácticamente es lo mismo. ¿Está? Pero esto sí es importante, nada más que la información ahora se va a dividir en 10. ¿Está bien? Vamos a tener referentes, 9 referentes donde me van a indicar, bueno, con respecto a ese referente, qué porcentaje de información está por debajo de ese referente y qué porcentaje de información está por arriba de ese referente. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a hacer ahora una tablita. Esta la vamos a poner acá arriba. Vamos a poner acá arriba y vamos a hacer una tablita para ver algunos ejemplos de deciles. ¿Está bien? No vamos a ver todo porque va a decir, es más de lo mismo del otro día, puede aburrir. Entonces, haremos 1 o 2 cálculos para que vean cómo funciona. Van a ver que es lo mismo que en el funcionar que utilizaban para cuartiles, es lo mismo, ¿sí? Pero como para que quede asentado el concepto, vamos a ver 1 o 2 valores, cálculos, ¿está bien? Entonces, vamos a borrar acá. Dicho esto, vamos a poner esta formulita acá arriba, así hacemos espacio acá en la pizarra, y vamos a poner acá que D sub K va a ser L sub I más K por N sub 10 menos F sub I menos 1 sobre F sub I por A sub I. Y los posibles valores de K pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. ¿Sí? Entonces, este va a ser, digamos, lo ponemos ahí como machete para no olvidarnos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a copiar un ejemplo acá. ¿Sí? Acá, a ver, tiene el material que les mandé, no me acuerdo, o no les mandé, o que le tengo que mandar, está justamente en la parte de deciles, todos los calculados, ¿sí? Nosotros vamos a ver al método de ejemplo para no aburrir la clase, vamos a calcular 1 o 2 valores, ¿está bien? Entonces, vamos a dibujar, vamos a hacer una tabla, ¿sí? Para enfocarnos, digamos, suponiendo que hayamos llegado a esa tabla, cómo proceder, ¿está bien? Entonces vamos a poner acá intervalos. Intervalos, y vamos a poner 50, 60, hasta 120. Bueno, 60, 70, 70, 80, estoy grabando, sí. 80, 90, 90, 100, 100, 110, y 110, 120. Y ahí cerramos. Entonces nos dice que el F sub I es 8, 10, 16, 8, 10, 16, 14, 10, 5, 14, 10, 5 y un 2. Que eso nos da un total de 65 datos. ¿Está bien? 65 datos. Y vamos a poner acá las columnas principales o las que nos interesan a nosotros para nuestros cálculos.
8, 18, 34, 8, 18, 34, 48, 58, 63, 65. Listo. Ahí tenemos nuestra tabla. ¿Está bien? Entonces, vamos a remarcarla. Vamos a separarlas bien para que no haya problema. Y ahí estamos. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos una tabla, ¿sí? Están copiadas, digamos, las columnas que a nosotros nos interesan para hacer el cálculo de deciles. Acuérdense que la tabla que nosotros estamos acostumbrados es, aparece la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aparece la marca de clase, ¿está bien? Por si nos piden de alguna manera, no sé, la media aritmética, la moda, todas esas cosas que calculamos, bueno. Pero dado que para esto no es necesario esas columnas, no las ponemos, ¿está bien? Ponemos las que nos interesan. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos que calcular, vamos a utilizar acá, ¿sí? Queremos calcular, bueno, tenemos 9 deciles, ¿está bien? Imagínense que yo quiero calcular el decil 7, ¿está bien? ¿Qué significa el decil 7? Que por debajo de ese valor que yo encuentre, se va a encontrar el 70% de la información, ¿sí? Y por arriba del valor que yo encuentre, me va a faltar, digamos, o va a estar el 30% de la información. ¿Está bien? El decil 7 me está diciendo que el decil 7, hacia acá está el 70% de la información, y hacia el otro lado es el 30% de la información. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el paso A es lo mismo que hicimos en cuartiles. Vamos a utilizar de esta fórmula, primero vamos a utilizar este valor. Este valor es el que nos interesa a nosotros. Entonces, vamos a agarrar ese K por N sobre 10, K por N sobre 10, y lo vamos a reemplazar por el valor de K que reemplazamos. Lo reemplazamos por 7. ¿Está bien? En nuestro caso, K es 7. Entonces va a ser 7 por... Multiplicamos N mayúscula es la cantidad de información o cantidad de datos. ¿Dónde encontramos esa cantidad de datos? En la frecuencia absoluta acumulada, o directamente al final, que era 65, o la frecuencia absoluta, que si hago una sumatoria al final, que me dé 65, ¿está bien? Pero la que me tira el dato correcto es la frecuencia absoluta acumulada, que va acumulando todos estos valores hasta llegar al último valor que me está indicando, bueno, esa es la cantidad de datos que de relevamiento o algo que se haya hecho. ¿Está bien? Entonces acá lo multiplicaremos por 65 y lo dividimos por 10. ¿Está bien? Este valor, hacemos con agarramos la calculadora. Un segundito, porque medio que me perdí y no sé qué me pasó. Sí. En el A, ahí el 7 salió de los 7 valores que usted tiene por la... Pues yo tengo que calcular el decil 7. ¿Está bien? Ajá, decil 7, ahí está. Sí. Ahora sí. Ahora sí, Vamos a poner acá. Disculpe. No. Por ahí yo lo puse mal. Como decil es 7, entonces K va a ser 7. Por ahí, poniéndolo así, ayuda mejor a saber que el K que vamos a aplicar acá vale 7. Entonces ahora K por N sobre 10 va a ser 7 por 65 dividido 10. Por ahí, haciendo esta aclaración, ya a uno le queda como un poco más enmarcado la cosa. ¿Está bien? Entonces, multiplicamos 7 por 65.
7 por 65, 455 dividido 10, me va a quedar 45,5. ¿Está bien? Entonces me queda 45,5. ¿Estamos? Listo. Encontramos ese valor. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor? Ponemos como punto B con el 45,5, ¿sí? Ingresamos en columna de F mayúscula sub I. ¿Está bien? Como habíamos hecho. Y vemos dónde nos paramos. ¿Está? Estamos haciendo como un machetito de cómo seguir, si tenemos que calcular determinados deciles. ¿Está bien? Como nos pide el decil 7, sabemos que el decil 7, el valor que nosotros encontremos, por debajo de ese valor se va a encontrar el 70% de información y por arriba el 30% de información. Como lo que tenemos que calcular es el decil 7, entonces nuestro K va a valer 7. Cuando agarramos esta parte de la fórmula, que es K por L sobre 10, este K lo reemplazamos por 7, lo multiplicamos por N, que es la cantidad de datos, que es 65, y lo dividimos por 10 porque estamos en un escenario de deciles. ¿Está bien? Esto nos queda 45,5. ¿Qué es lo que hacemos con el 45,5? Ingresamos en la columna de FI, de F sub I mayúscula, para ver dónde está metido ese valor. ¿Está bien? Para redondear toda la fila. Ya saben que nosotros cuando apenas tenemos el valor, redondeamos toda la fila. Entonces, a ver, este rojo cómo va. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar ese valor. Entonces, venimos en la columna de F mayúscula sub I y vamos a buscar dónde está metido ese 45,5. Venimos 8, tenemos que seguir, vamos a 18, tenemos que seguir, vamos a 34, tenemos que seguir, llegamos a 48. ¿Qué quiere decir? Que dentro del 48 va a estar contenido el 45,5. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llegamos acá, redondeamos toda esta fila. ¿Por qué? Porque son los datos, estos datos de acá, que nos va a servir para volcar a la fórmula y encontrar el decil 7. ¿Está bien? Entonces, venimos acá a ver dónde podemos pararnos. Me quedo sin pizarrón. Bueno, no importa. Tenemos la fórmula acá arriba. Vamos a utilizar acá arriba. Vamos a copiarnos de la fórmula acá arriba. Vamos a poner los valores acá. Va a ser el decil 7 igual. De vuelta, nos pide el L sub I, que era el límite inferior. Sabemos que cuando habla de límite inferior está hablando del intervalo. El intervalo que redondeamos tiene dos valores. El de la izquierda es el límite inferior y el de la derecha el límite superior. Cuando nos dice L sub I es límite inferior, o sea que lo que redondeamos el valor es 80. Venimos acá y colocamos el 80. Más raya fraccionaria. Vamos al valor este de acá arriba, pero el valor este de acá arriba es el que nosotros estuvimos usando al principio para ver cómo ingresamos a esta tabla. Ese valor que está ahí es 45,5. ¿Está bien? Bueno, venimos acá y lo empleamos. 45,5. Menos. Y ahora nos encontramos con F sub I, F mayúscula sub I, menos 1. Me está diciendo, bueno, va a ser la frecuencia absoluta acumulada, la que vos marcaste, bueno, la anterior, buscar el valor anterior, de arriba. Vamos al de arriba y nos encontramos con que el valor es 34. Venimos acá y colocamos el 34. Como denominador aparece F minúscula sub I, que es frecuencia absoluta. Pero eso es fácil porque buscamos la columna de F sub I minúscula y donde nosotros marcamos la fila nos da 14. Entonces este valor lo volcamos acá, 14. Y por último, multiplicado por ¿qué? Por A sub I. Y A sub I, que era el ancho del intervalo. Como está
el límite inferior 80, el límite superior 90, resto el mayor menos el menor y me da el ancho. 90 menos 80 me da 10. ¿Está bien? Listo. La parte más difícil, que era conseguir los datos, ya la tenemos. ¿Está bien? Entonces, si ahora tenemos que calcular el decil 7, nos va a quedar 80 más 80 más, y acá nos va a quedar una cuentita. 45,5 menos 34, me está quedando 11,5, ¿verdad? 11,5 dividido 14 multiplicado por 10. ¿Está bien? Esta resta de acá arriba me dio 11,5. Entonces, ¿qué hago? Acá estamos en acá. El 17, ¿qué va a ser? 80 más. Acuérdense que yo tengo un producto. Tengo un más y tengo un producto. Yo lo que primero que tengo que agarrar es el producto. Resolver esto. ¿Estamos? Por eso yo puse acá este 80, lo puse acá de vuelta. Entonces tengo que hacer la cuantita esta. 11,5 dividido 14. Y a ese valor lo multiplico por 10, me da 8,21. Entonces venimos acá y ponemos 8,21. Entonces quiere decir que el decil 7 va a ser 88,21. Y ese es el valor del decil A. Me quedó el 17. Bueno, 17, 88,21. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, por debajo de 88,21 se va a encontrar el 70% de la información, por arriba de 88,21 se va a encontrar el 30% de la información restante. ¿Está bien? Son referentes. ¿Está bien? Justamente este es el valor del decil 7. ¿Está? Sencillo. Es prácticamente igual que el anterior, que el cuartil, nada más que, bueno, ahora el valor que puede tomar K no van a ser 1, 2 y 3, sino que va a ser de 1 hasta 9. ¿Está? De 1 hasta 9. Y en la fórmula es la misma, nada más que donde decía 4, ahora se le pone un 10. Y acá, en vez de poner una Q, se va a poner una D mayúscula porque estamos en un escenario de deciles, cálculo de deciles. ¿Está bien? Después, la formalidad o la misma búsqueda de los datos es igual que cuartiles. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos a hacer uno más para no aburrir. Hacemos uno más y listo. Y ya es como que, digamos, deciles estaría. Los demás salen automáticamente con el mismo estilo. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar, digamos, el mismo, ya que me quedó bastante lindo. Vamos a utilizar acá, imaginemos que queremos calcular, no sé, tenemos cualquier valor, no sé, el decil 3. Venimos acá y decimos que queremos calcular el decil 3. ¿Qué significa el decil 3? El decil 3 ahora cambia la idea, porque no va a estar acá. El decil 3 con respecto a la información, imagínense que esté por acá. Este va a ser el decil 3 y me está diciendo que por debajo de ese valor se va a encontrar el 30% de la información y por arriba va a estar el 70% de la información. ¿Está bien? Entonces, para encontrar el decil 3, K va a tener que valer 3. Ahí quedó lindo. K va a tener que valer 3. ¿Sí? Entonces, cuando venimos en el cálculo, hacemos el cálculo de K por N sobre 10, K ahora va a ser 3. Ahora va a ser 3. Estos valores se mantienen. Lo que va a cambiar acá va a ser el resultado. ¿Sí? Ese valor, ¿cuánto me...? 3 por 65. 19,5. Gracias. Va a ser 19,5. Bien.
Ya encontramos el valor. Ahora, ¿qué hacemos con ese 19,5? Lo ponemos acá. Con 19,5 ingresamos en la columna de F sub I. ¿Está bien? Entonces, venimos acá. Ahora esta le vamos a poner una rayita que ya no nos sirve. Y agarramos ese 19,5 y la misma filosofía. Vamos a la columna de F mayúscula sub I y empezamos a buscar dónde se encuentra ese 19,5. Venimos acá y dice, no, hay que seguir. Llegamos a 18 y dice, bueno, fíjate el que sigue. Y venimos a 34 y ahí sí paramos. Entonces decimos, bueno, debajo del cajoncito 34, ahí está contenido el 19,5. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos paramos en 34, redondeamos toda la columna, toda la fila esta. ¿Está bien? ¿Para qué? Para buscar todos estos valores. ¿Estamos? Entonces, ahora estos valores los borramos, vamos a utilizar la misma formulita, el mismo espacio, y vamos a calcular el decil 3. Ahora el decil 3 nos está diciendo límite inferior. ¿Sí? Me está diciendo límite inferior. Cuando venimos acá nos encontramos con que es el 70. El de abajo no, ¿eh? A ver si lo borramos, que es mejor. Bueno, creo que era mejor hacer esto. ¿Está bien? Redondeamos esto. El límite inferior ahora va a ser 70. Venimos acá y ponemos 70. Más. El K por N sobre 10 es el valor que encontramos allá, 19,5. Entonces vamos a poner 19,5, ese es lo primero que calculamos, y F sub I menos 1. Quiere decir, bueno, la frecuencia absoluta acumulada que vos encontraste, que redondeaste, busca la anterior, o sea, 18. Venimos acá y nos da 18. ¿Está bien? Denominador, frecuencia absoluta. ¿Sí? Venimos en la columna de frecuencia absoluta y vemos la que está redondeada, que es 16. Venimos acá y ponemos 16. Multiplicado por A sub I, bueno, como estamos trabajando con la misma tabla, ya sabemos que es de 10. ¿Está bien? Venimos acá y buscamos valores. Vamos a aquella parte que lo dejamos para el cálculo final. Y encontramos que el decil 3 va a ser 70 ahora, más 19,5 menos 18 me queda 1,5. ¿Sí? ¿Estamos? Dividido 16 y eso multiplicado por 10. ¿Está bien? De vuelta, ¿qué cuentita hacemos primero? Lo que hacemos primero es hacer esta cuenta. ¿Está bien? 1,5 dividido 16 por 10. Me va a quedar 15 dividido 16. Que va a ser 0,93 aproximadamente. Entonces, cuando vamos a buscar el decil 3, el decil 3 va a ser 70 más 0,93. Hacemos esa suma y encontramos que el decil 3 va a ser 70,93. ¿Está bien? Ese 70,93 por debajo, ¿sí? Se va a encontrar el 30% de información y por arriba de 70,93 se va a encontrar el 70% de información. ¿Está bien, chicos? Sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Si uno con respecto a lo que vimos en la clase pasada de cuartiles, es la misma técnica, ya aburre un poco. ¿Está bien? Esto es lo que sería en cuanto a deciles, ¿sí? Sabemos que tiene 9 posibles valores de cálculo, de referentes. Son 9 referentes que nos están indicando qué porcentaje está por debajo de la información y qué cantidad por arriba. ¿Está bien? ¿Estamos? La misma técnica para ingresar en las tablas de frecuencia que estamos acostumbrados a hacer. La misma
la misma forma. ¿Está bien? No cambia. ¿Estamos? Bien. Otra cosita. Hasta acá sería el tema de deciles. ¿Está? Entonces, deciles ya los tenemos. Ahora quedan 2 minutitos. Vamos a hacer lo siguiente. Salimos, me esperan a que guarde la grabación y estén atentos al Classroom y seguimos con otra cosita. ¿Vamos? Vamos, somos 15.